Este es uno de muchos plantines de olmo variedad Catlin que se utiliza mucho para el trabajo de modelado en bonsai debido al tamaño que tiene sus hojas y que con el control de poda se puede ir achicando y manteniendo. Es por eso que se aprecia mucho este tipo de olmo en el bonsai. Ahora bien, este es un plantín que tiene aproximadamente 3 años en esta bolsa de cultivo. Lo que se puede hacer con este plantín son varias cosas. La primera sería dejar que crezca más, permitir que su tronco vaya engrosando, así como está. En 1 o 2 años hacer el trasplante a una maceta de entrenamiento y seguir permitiendo que vaya creciendo, de manera que el tronco vaya adquiriendo un grosor mayor y ahí empezar a trabajar como bonsai, haciendo la poda del tronco delgado y dejando una rama que después va a ir dando la forma. Esa sería la primera opción. Esa opción obviamente lleva más tiempo y es un tipo de trabajo que se puede hacer, pero no es el que yo tengo proyectado para este olmo y los otros olmos que se han mostrado antes. La otra opción que existe, la otra opción es hacer un corte de tronco a esta altura, aproximadamente aquí, cortar el olmo y dejar todo esto, eliminarlo, o en su defecto podría tratarse de esquejar o acodar, pero lo importante para el trabajo del modelado de este bonsai sería hacer un corte acá y dejar que este pequeño sector de tronco vaya engrosando. Al no tener mucho follaje que alimentar, la raíz lo que va a hacer es potenciar el crecimiento de ramas en este pequeño espacio y trabajar esas ramas haciendo poda para tener un pequeño bonsai shohin o mamé pequeñito que esté más proporcionado de acuerdo al grosor de tronco y a la altura que tenga. Otra opción que se puede tomar para trabajar este olmo como bonsai es iniciar su composición formal levemente, dándole movimiento al tronco con alambre. Puedo iniciar a generar el movimiento en este tronco hasta la altura aproximada que yo quiera en un futuro. En este grosor de plantín todavía es posible hacer torsiones y movimientos fuertes, siempre y cuando tengamos un alambre adecuado que nos permita proteger cada movimiento del tronco y no tengamos que quebrar el tronco. Esto porque está adecuado ahora a este grosor de plantín. Un plantín de estas características, más o menos de 3 años como este, en un par de años más, en 2 años más, si se le ha hecho ya este movimiento, puede generar un bonsai de estas características. Este es un bonsai de la misma variedad de olmo que yo he iniciado su trabajo y movimiento con las características anteriores del plantín hace casi ya 3 años. Se ha hecho el mismo trabajo con este que se va a hacer con este. Se ha hecho el alambrado y el preposicionado modelado del movimiento que se podría generar en un futuro, porque no es definitivo. A medida que va pasando el tiempo se va reestructurando y cambiando las cosas según cómo se va comportando el árbol. Inmediatamente después del modelado del plantín, que era como este, lo he trasplantado yo a una maceta de entrenamiento más o menos grande, no es muy grande tampoco, en la cual permanece todo este tiempo, van a ser casi 3 años. Lo que ha generado que el tronco engrose
y empiece a lignificar, de manera que ya no es posible doblar. Si doblar ahora lo lastimaría. Entonces el plantín ahora puedo moverlo, pero si tuviera esta edad para empezar a trabajarlo, ya no podría darle una forma más adecuada. Por eso es que he decidido de que a este plantín y a todos los otros que tengo, lo que voy a hacer ahora es modelarlos con alambre, tratando de generar que ya tengan cierto movimiento, en algunos casos más, en otros menos, sin hacer todavía selección de ramas, ni tampoco definir exactamente el estilo de bonsái que se pueda dar, porque de acuerdo a lo que se vaya generando en un futuro, vale decir 2, 3 años a futuro, de acá, es que se puede configurar en un bonsái estilo Moyogi, por ejemplo, o este mismo bonsái después se podría trabajar para que sea una cascada, o un Hankengai, Kengai, o un enraizado sobre roca, un Ishitsuki, porque allá se trabajaría lo que es la parte de las raíces, el nebari, etc. Y las copas que yo ya he ido trabajándola en este bonsái cada vez que se necesita. Entonces cuando este crece demasiado, yo hago el control con lo que es poda de las ramas, y la estructura base la he ido formando poco a poco en este tiempo, a medida que el tronco mismo ha ido moviéndose y generándose. Aquí todavía se ve la escarificación que ha quedado de algunos alambres. Esta debió ser alambrado unas 3 o 4 veces en todo este tiempo en la que he hecho un alambrado, después he cambiado el alambre, y así para poder generar una no tan profunda escarificación. Ahora mismo lo que voy a hacer con este olmo es ya no alambrar, más que posiblemente ramificación secundaria y terciaria, pero la estructura ya está hecha. Entonces lo que quiero generar con los plantines es justamente esto, ¿no? Tengo otro ejemplar acá que he empezado al mismo tiempo que el otro de plantín, de la misma manera. Era igual que este, un plantín muy delgado, largo, y yo he hecho el primer alambrado y trasplante. Y en el futuro he tratado de sacar las ramas en posiciones adecuadas. Esta, por ejemplo, no está adecuada, esta tampoco no es muy adecuada. Según las directrices de bonsái, tiene muchos errores y fallas este bonsái, pero en el camino de su formación todavía tiene mucho tiempo y se puede ir haciendo muchos trabajos como injertar ramas, cortar y cambiar ciertos elementos, modificar la forma, etc. Pero teniendo ya una estructura de tronco, digamos más o menos definida, porque no va a estar completamente definida siempre. Entonces, si yo logro definir una forma en este plantín, entonces estoy ganando tiempo a futuro para poder ir trabajando parte aérea mientras se va generando la forma de su tronco, y así voy estructurando y trabajando más fácilmente y más rápidamente lo que a futuro va a ser el bonsái semi concluido o semi terminado. Entonces eso es lo que voy a hacer de las tantas opciones que se puede tomar para iniciar el trabajo en un bonsái, que voy a empezar ahora justamente con estos plantines de olmo, que son alrededor de 14 o 15 plantines que tengo que trabajar. Y para esto lo que voy a hacer es primero alambrado con un alambre que sea adecuado a este grosor y me permita hacer movimientos sin dañar el tronco. Y posteriormente, a la vez que voy alambrando, voy a ir pensando qué forma le voy a ir dando. Voy a tratar de abundar en movimientos de tronco, etc. Y llevar la forma según mi criterio personal. A mí me gustan mucho los bonsáis que tienen forma muy retorcida, aunque a veces eso no es muy bien visto y sale de algunas directrices de ciertas escuelas de bonsái que existen en el mundo, pero al final es algo que a mí me gusta y yo voy trabajando según mi criterio y según como yo voy viendo que se vea mejor la forma personalmente para mí.
Entonces eso es lo que voy a hacer. Hago el alambrado, después hago el posicionado de movimiento inicial porque va a ser el primero, y voy a dejar que el árbol empiece a mantener la forma según el alambre durante un tiempo. Aproximadamente esto va a llevar unos 2, 3, tal vez hasta 4 meses, en que el alambre seguramente voy a tener que retirarlo, verificar qué es lo que hay que corregir, volver a alambrar en el otro sentido para que las escarificaciones no estén tan marcadas, y en ese tiempo ya voy tratando de formar ramificación secundaria. Y otra vez, después de haber hecho ese alambrado, en unos 3-4 meses voy a volver a quitar el alambre y voy a volver a alambrar, rectificando nuevamente la forma, y así sucesivamente hasta que dentro de 2 años y medio, casi 3, como es que tienen estos dos plantines ejemplo que estoy mostrando, tenga ya una estructura muy similar a esta. También en ese tiempo se puede trabajar el nebari enterrando con una roca, haciendo el ichitsuki o cualquier otro estilo, como cascada, semicascada, que se va a ir generando en el tiempo, o en algunos casos, como por ejemplo en este pequeño olmo, lo que se hace es mantener el tamaño. El tamaño es muy chiquitito, y generar las copas o nubes proporcionadas a ese tamaño. Si este plantín yo lo planto, lo planto en una maceta baja como esta, que es otro de los ejemplos que tengo para dar en este video, este se va a mantener en proporción al tamaño de la maceta y el grosor de su tronco. Es decir, que si este bonsai se queda en esta maceta o mantiene este tipo de maceta alrededor de 10, 15 o 20 años, lo único que voy a lograr, aparte de que engrose un poquito el tronco, es que escarifique y lignifique bien el tronco y se configure bien lo que son las copas y las ramas. No voy a lograr que sea más grueso. La única forma de lograr que este bonsai en unos 10, 15 o 20 años logre tener grosor, si es que eso es lo que quiero, si es que esa fuera mi premisa, es trasplantar a maceta de este tipo o una más amplia y dejar que engruese su tronco. Como en este caso mi intención no era esa, sino trabajar un bonsai muy pequeño, incluso yo creo que esta maceta es muy grande para este tipo de bonsai, pero todavía está en el modelado de las copas, etc. Entonces yo decido dejarle una maceta como esta, y ahí es donde se trabaja. Este, por ejemplo, ya está bien conformado su estructura del tronco base. Por lo tanto, doblar este tronco con alambre sería muy difícil. Es posible, pero dañaríamos mucho el tejido y podríamos perder parte del bonsai. Entonces secaría ramas o una cosa, como ya me ha pasado por experiencia propia. Entonces mucho depende qué es lo que uno quiere hacer al iniciar un trabajo con un plantín de estas características. Lo que yo voy a hacer entonces con estos plantines es primero alambrar, y posteriormente voy a ir modificando la posición de sus ramas, y así hasta lograr una estructura de bonsai más o menos armado en estilo moyogi, o posiblemente cascada, hankengai, o un moyogi que esté plantado sobre roca, etcétera, que a los olmos les va muy bonito. Posiblemente podría ser un bosque de olmos también, dependiendo qué es lo que se vaya produciendo en un futuro. Después de esta breve explicación de lo que voy a hacer, voy a trabajar estos olmos en cámara rápida sin hacer ninguna explicación ni nada, porque creo que es suficiente explicación ya he dado ahora al principio de lo que quiero hacer y de lo que pretendo a futuro, y eso es lo que voy a trabajar ahora con estos bonsais.
En este plantín vale la pena hacer una apreciación. El tronco que tiene está increíblemente recto. Lo estoy comparando con el filo de una regla y prácticamente está vertical. Por lo tanto, darle movimiento sería algo absurdo. Por lo cual, lo que tendría que contemplar en este ejemplar es hacer un estilo okidachi o un paraguas o escoba, lo cual puedo formar sin necesidad de usar alambre, con pura tijera, porque ya tiene una conformación de una copa tan interesante. Incluso está en esa posición las ramas que se puede ir armando. Por lo tanto, lo que podría hacer es tal vez ubicar el frente y empezar a hacer la poda con la tijera, o simplemente dejar que crezca un poco más, que engrose un poco más, ver posiblemente de corregir el tronco si es que no estuviera vertical. En este caso sería completamente vertical, y trabajar sobre el sentido que el árbol mismo ya me está dando, me está diciendo. Es por eso que este plantín, así como está, lo único que voy a hacer es podarlo un poco con lo que son las ramas que están creciendo hacia arriba, y tratar de empezar a formar un poco el primer modelado de lo que sería esta escoba. Y no haría nada más por ahora. El posterior trabajo con este va a ser puro tijera, poda con pura tijera.